Hola, hola, queridos zafiros, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos a un capítulo más del Mundo se equivoca, escrito por Shalova. Y bueno, estos chamacos parece que van a comenzar o ya comenzaron a jugar con fuego. Y así es cuando una pareja se separa queriéndose por situaciones que la separación se debe a situaciones externas, no por falta de amor, no por alguna pelea o no porque entre ellos exista discordia, sino por situaciones que aquí todavía desconocemos, pero obviamente aquí hay mucho amor entre estos dos. Eso sucede cuando se vuelven a reencontrar, pues estalla, ¿verdad? La bomba, estalla el volcán, estalla todo, y pues ya vimos cómo el tú me la traes y tú la traes y no me la pegas entre Candy y Terry, y bueno, pues a ver con esa chamacona de Terry, la tal Teodora, a ver cómo le va para la nueva película. Y bueno, Terry pues sí que es el de la mala suerte, miren nada más qué papá tan tonto le tocó. Qué terrible con el duque, ¿no? A lo que fue y la forma de abordar por primera vez a su hijo ya pues prácticamente en la adultez. Qué bueno que reaccionó Terry así, dándose su lugar ante este personaje. Y bueno, George, igual que la abuela Marta, es uno de mis personajes favoritos. Veamos qué trae Shalova para este nuevo capítulo el día de hoy. Queridos zafiros, saludos a Shalova hasta Ecuador. Vamos para allá. Ponte cómodo y goza de mi lectura. El mundo se equivoca. Escrito por Shalova y narrado por Mayra Solís de Jesús para su canal Azul Zafiro. Marzo 2026. Capítulo 13, parte 1. Cicatrices. Eran casi las 10 de la noche cuando el flamante auto de alquiler ingresaba por el camino de las antiguas farolas de hierro que conducían a la entrada principal del elegante resort escondido entre la naturaleza. A pesar de que su conductor estaba agotado por el largo viaje de 6 horas y el cúmulo de emociones producidas por sus últimos recuerdos, una sonrisa adornó su rostro cuando la imponente mansión de Leywood se alzó a la vista. La fachada principal seguía intacta, pero un aire de modernismo le daba la bienvenida. Se notaba que el nuevo dueño había impuesto su estilo personal. Apenas aparcó el automóvil, el diligente valet se acercó hasta él para recibirlo. Caballero, sea usted bienvenido al Majestic. Esperemos que su estancia aquí sea realmente placentera. Permítame su equipaje. Gracias. Mientras subía las escalinatas de piedra podía sentir cómo un aire de nostalgia lo abrazaba. Era imposible que sus remembranzas de aquellos inolvidables días de verano no lo sacudieran en cada paso que él daba. Y es que no solo fue uno, sino 2 veranos que marcaron su adolescente corazón enamorado. Risas, bromas juveniles y hasta escandalosas peleas resonaban en su cabeza mientras caminaba hacia la entrada. Incluso parecía que la mismísima fachada se esmeraba en hacerlo viajar por el tiempo, pues la imponente puerta de finísima caoba tallada en intrincados diseños parecía darle un cordial recibimiento a él y a su equipaje cargado de recuerdos. Después de tantos años volvía a cruzar por esa misma puerta, pero esta vez no lo hacía como aquel muchacho humilde del colegio, sino que lo hacía como el hombre imponente, adinerado y reconocido que era ahora. Y es que no era para menos, pues con el pasar de los años Terrence se había convertido en un importante actor de cine, uno de los mejores pagados en los actuales momentos. A pesar de que su rostro estaba particularmente cubierto por una bufanda de seda, y sus cabellos ocultos por una varonil cachucha, el añil profundo de sus ojos seductores no dejó de surtir el efecto que solía causar en las féminas. Los años de experiencia laboral de la recepcionista se fueron al traste cuando escuchó el saludo del nuevo huésped, pues la pobre muchacha simplemente no pudo evitar que su lengua se trabase ante la enigmática presencia masculina y su particular tono de voz. «Buenas noches, señorita». «¿Eh?
Buenas noches, caballero. Bienvenido al Majestic Resort. ¿En qué le podemos ayudar? Tengo una reservación al nombre del señor Wayne. ¿Wayne? ¿Es usted el señor Bruce Wayne? El mismo. Es un placer recibirlo, señor Wayne. Tenemos instrucciones precisas para que su estancia en este resort sea de su total complacencia. Aunque la muchacha era muy diligente en su trabajo, no podía evitar mirar fijamente al extraño sujeto en su delante. Registrarse con un nombre tan particular no hacía más que acrecentar la curiosidad en la recepcionista. No obstante, esa maniobra era regularmente usada por Terrence con el fin de ganarse la complicidad del personal en los hoteles donde se hospedaba. Con una sonrisa escondida y con ganas de embromar a la recepcionista, el señor Wade dio contestación a aquella pregunta que la muchacha no se atrevía a realizar. ¿Ocurre algo, señorita? Oh, no, nada malo, señor Wayne. Lo que sucede es que usted posee un nombre bastante peculiar. Ah, mi nombre. Por un momento pensé que el Joker o el comisionado Gordon estaban a mis espaldas. Ya estaba a nada de regresar a mi batimóvil. La joven no pudo retener una pequeña sonrisa ante el gracioso comentario. Algo sonrojada por su imprudencia, se disculpó. Mil disculpas, señor Wayne. Realmente no quiero que se sienta incómodo por mi comentario. Siento mucho. Si lo he molestado. Para nada, señorita. Es más, me siento honrado de que mi nombre haya dibujado en su rostro una bella sonrisa. Le aseguro que le sienta muy bien. Solo me gustaría pedirle un pequeño favor. El que usted guste, señor Wayne. Nadie, absolutamente nadie, debe saber que estoy hospedado aquí. No me gustaría tener que interrumpir mis vacaciones de Ciudad Gótica por tener que lidiar con reporteros, paparazzis inescrupulosos. ¿Crees que podría contar contigo, linda? Desde luego, señor Wayne. Cuente con mi total discreción. Perfecto. Créeme que te estaré eternamente agradecido. Estoy seguro que jamás olvidaré a la dueña de una sonrisa tan hermosa y mirada celestial. La sonrisa de la muchacha no podía ser mayor, pues la galantería del desconocido le estaba dejando literalmente en el cielo. Por varios segundos se quedó en la nebulosa deseando que el extraño cumpliera su promesa de no olvidarla jamás. Con el sonrojo en las mejillas, la muchacha otorgó la llave magnética al nuevo huésped que de soslayo le obsequiaba un travieso guiño en el ojo. Mientras se dirigía a su habitación, Terrence no dejaba de apreciar los cambios diametrales que Anthony había implementado. Lo que anteriormente fuese una casona de reposo familiar, ahora era el recibidor principal y oficinas del enorme Resort Majestic. Las habitaciones para huéspedes exclusivos que deseaban absoluta reserva estaban justamente en el ala oeste de dicha mansión. Recostado sobre la enorme cama de frescas sábanas blancas, por fin pudo relajarse. Sabía a la perfección que regresar a Leywood le traería un cúmulo de emociones contradictorias, pero al mismo tiempo necesitaba volver a esas tierras para despedirse. Sé que sonará descabellado, pero necesitaba regresar, aunque sea una última vez para despedirme de mis recuerdos, de todas aquellas memorias que involucran a todos ellos que no volverán a estar en mi vida, en especial a ti, Candice White. Después de estas semanas, no volveré más a este lugar y continuaré mi camino en el exterior enfocado 100% en mi carrera. Su cuerpo ya no daba más, sus ojos se cerraron debido al enorme cansancio. Sin embargo, su mente no quería descansar. Es más, volvió a jugarle una mala pasada llevándolo de nueva cuenta al pasado. En medio de la bruma de sus sueños, el eco de tiempos vividos no dejaba de resonar en su cabeza de la mano de imágenes donde un rubio muchacho era el protagonista. Oye, citadino, ¿sabías que Candy y yo ya nos conocíamos desde antes? Lo sé, ella me platicó de una vieja amistad entre ustedes. Veo que tú y Candy tienen lo suyo, tal vez un romance de verano, ¿no es así? Ella no es un romance de verano, ella es mi novia, así que tus palabras salen sobrando, niño bonito. Ok.
pero no está de más advertirte que esta cara de niño bonito ha derretido a más corazones femeninos que el agujero de la capa de ozono. En las tierras de Leywood, este que ves aquí es el gallo que más canta en medio del gallinero. ¿Cómo la ves? Me vale madres que tengas la cara de una Barbie y te creas el dueño del gallinero. Si te acercas a mi novia, te saco los dientes. Estás advertido. No sé montar a caballo, idiota. ¿Cómo se supone que vamos a competir contra esos vaqueros? Yo te enseñaré, citadino. Soy el mejor profesor que encontrarás en tu vida. ¿A poco eres una gallina y le temes a los caballos? Ni madres. Vamos a darle su merecido a esos vaqueros bocones. ¿Así se habla, citadino? ¡Arre, Teodora! Vamos, Terry, tú puedes. Controla a esa yegua endemoniada. ¡Oh, Teodora! La nube de la inconsciencia parecía no darle tregua al castaño. Sus sueños estaban compuestos por imágenes y voces que se entrelazaban. Por momentos se veía a él abrazando efusivamente a Anthony, para minutos más tarde cambiar de escenario y verse a sí mismo trenzándose a golpes con el rubio contrincante y a 4 tipos más de enorme talla. Ahora él estaba besando a Candy entre la hierba húmeda. Sus manos febriles por el suave contacto no dejaban de acariciar la sutil anatomía femenina, en tanto que su lengua profundizaba en la boca tierna y jugosa de la muchacha rendida entre sus brazos. El aroma que emanaba de esa piel sedosa y perlada parecía tan real que su rostro esbozó una sonrisa a pesar de estar profundamente dormido. De pronto el fuerte galopar de Teodora volvió a resonar entre sus sueños, abriéndose paso entre todos los escenarios para imponerse. Era él galopando a lomos del brusco animal, sosteniendo a Candice entre sus brazos. —Terry, tengo miedo. Este animal está desbocado. Tranquila. Pase lo que pase, no te soltaré. —Terry, no te sueltes de mí, Candy. ¡Candy! El relinchar de la yegua era fuerte, casi ensordecedor. El brioso equino parecía estar enfurecido con los muchachos. De un momento a otro había pasado de la docilidad a encabritarse con ellos sin sospechar el motivo. Por más que Terence apretaba con fuerza las riendas, su poca experiencia con los caballos le pasó factura, pues sin remedio fueron lanzados por los aires, aterrizando de bruces sobre terreno fangoso. Podría sentir claramente su cuerpo dolorido, pero su angustia fue mayor al ver que la muchacha inconsciente entre sus brazos y con la pierna lastimada. —¡Candy, despierta! ¡Candy! —Terry. Gracias al cielo despertaste. ¡Qué susto me he llevado! Me duele, Terry. Mi pierna me duele mucho. Tranquila, mi amor, ya te tengo. Se vio a sí mismo tratando de vendar la pierna herida de Candice con los tirones de su camisa, en tanto que ella se aferraba a él con el dolor reflejado en el rostro. Sin pretenderlo, la imagen de sus manos teñidas de sangre lo llevaron a otro escenario mucho más aterrador que el anterior. La oscuridad volvió a su mente y de pronto la chiquilla ya no sollozaba en su regazo. En un tris ella ya no estaba, ahora era él quien estaba ensangrentado. La potente luz sobre su rostro le hizo ver que se encontraba recostado en una superficie dura, acerada y rodeado por el frío ambiente de un quirófano. De pronto se vio rodeado por varios hombres vestidos con batas sanitarias, en tanto que la mano de un médico cercenaba su cuerpo sin miramiento ni piedad alguna. Fue extremadamente aterrorizador darse cuenta que él no podía mover un solo músculo por más esfuerzo que hiciera. Estaba en un punto a donde sabía que nada de lo que veía era real, sino un sueño. No obstante, todo estaba terminando en una oscura pesadilla de la cual no podía escapar. El escenario ante sus ojos parecía ser vivido, que sentía esa angustia, necesidad de despertar a como diera lugar. Después de luchar contra su propia inconsciencia, abrió los ojos. Con el cuerpo temblando y de un solo impulso logró salir de ese abrumador sueño. —¡Carajo! ¡Por los 1000 demonios! —masculló en un jadeo.
El hombre despertó todo sudoroso y agitado. El viaje al pasado había sido en extremo agotador, pues había pasado de soñar con el fuego de unos besos juveniles a recordar cómo Candice lastimó su pierna en una irreverente caída. Lo peor vino después, cuando pudo sentir en carne propia cómo su piel era cortada por el filo de un bisturí. Se metió a la ducha para tratar de ahuyentar de su mente aquel último sueño. Sin embargo, la cicatriz sobre su tórax en forma de L invertida le recordaba a diario que nada de lo vivido había sido un simple sueño. Todo lo contrario. La línea fina, queloide, que atravesaba su pecho era sin duda el producto de una decisión suya, a la cual ciertamente no se arrepentía, pero vaya que dolía. Actualmente la marca sobre su cuerpo era un poco percibida a simple vista, pues sus fuertes abdominales realizaban un perfecto camuflaje. No obstante, ese camuflaje no le servía a su mente, porque a todas luces la cicatriz que llevaba en el alma aún no terminaba por sanar. Mientras el chorro del agua caía sobre su anatomía, sus dedos recorrieron la marca sobre su piel, llevándolo nuevamente al pasado para recordarle el peso de su apellido y el precio que había tenido que pagar para que sus grilletes fueran abiertos. Flashback. Richard Grantchester era un hombre acostumbrado a tenerlo todo en bandeja de plata. Literalmente se daba el gusto de obtener lo que deseara con tan solo tronar los dedos. Incluso poseyó a la mujer más bella del espectáculo de aquella época. Para un hombre que siempre obtenía lo que se le daba la gana, que su propio hijo lo despreciara al grado de lanzarle un escupitajo, lo hizo sentir tremendamente insultado. Sin escrúpulos y con la sangre más fría que uno se pueda imaginar, abofeteó al muchacho por su osado comportamiento y apuntándole retadoramente con su dedo índice le reclamó: «No seas atrevido, muchacho insolente. Ya no eres un idiota adolescente que no mide sus impulsos. Te estás convirtiendo en un hombre, así que deja de ese comportamiento tan infantil y acepta lo que te propongo. ¿No te das cuenta que tengo el poder para resolver tu futuro?» «Maldito infeliz», fue la respuesta del castaño antes de propinar un fuerte golpe sobre el escritorio cerca de él. Aquel escándalo hizo que George entrara presuroso a la oficina y detuviera a Terence, pues el muchacho estaba por agarrar al hombre que decía ser su padre y propinarle una paliza sin medir las consecuencias. A pesar de que George tenía muy buen tamaño y contextura física, se le estaba haciendo tremendamente difícil controlar al furibundo muchacho que en ese momento parecía una fiera a punto de brincarle encima a su propio padre. «Cálmate, por favor, Terry. No puedes golpearlo. Basta ya. Suéltame. Ese desdichado se lo merece. Es que no tiene vergüenza. Por favor, Terry, por favor, es tu padre. Debes controlarte». «Yo no tengo padre. Maldita sea, yo no tengo padre. Ese tipo no es nada mío». La posición de Richard Grantchester era inflexible. Cruzado de brazos, miraba con desdén cómo su vástago trataba de liberarse del fuerte agarre al cual era sometido por George. No lograba entender cómo es que ese joven podía reaccionar tan visceralmente ante una propuesta que a todas luces lo beneficiaba en todos los sentidos. Y es que el noble inglés nunca jugaba a perder. Antes de ir al bar, ya había mandado investigar de cabo a rabo a su hijo y sabía perfectamente los serios problemas que el joven estaba teniendo en la universidad y cierta familia de alcurnia. Con esa información entre manos, dado por hecho que el muchacho aceptaría su propuesta monetaria sin chistar, porque nadie en su sano juicio rechaza dinero. No obstante, se encontró con un joven que alzaba el mentón y lo miraba de forma retadora. Sacando un fino pañuelo de su saco, se limpió las gotas de sudor que el fuerte altercado había causado en él y con voz firme espetó: «Mira, Terence, será mejor que te sosiegues y me escuches con atención. Ese comportamiento tuyo de peleador callejero no son dignos de un Grantchester. Pareces un barbaján. Te guste o no, por tus venas corre la sangre de mi familia. Eres nacido de noble cuna y como tal debes comportarte. ¡Ja!
¿Y qué demonios ser un Granchester? ¿Qué significa nacer en noble cuna? Explíqueme, porque no lo entiendo. ¿Acaso debo comportarme como un desgraciado y olvidarme de mis responsabilidades? ¿Debo preñar mujeres y luego largarme como un infeliz para ser digno de su sangre noble? Muchacho idiota, no me faltes al respeto. Deberías ser más astuto y entender lo que te digo. No me obligues a usar mis influencias contigo porque sinceramente puedo hacer de tu vida un verdadero infierno o el mismísimo paraíso si es que me da la gana. Sé muy bien de los problemas por los que estás pasando en la universidad y con esa familia de dinero. ¿Te importa una mierda lo que usted sepa de mí? Váyase al diablo. ¿Es que no entiendes? Esta es tu oportunidad para salir del fango en el que, según veo, te ha metido tu madre. Es la ocasión idónea para restablecer entre los dos un lazo de amor fraternal y realizar tu sueño académico. Te puedo resolver la vida. ¿Realmente no te interesa arreglar tu futuro y dejar atrás este bar de mala muerte donde trabajas? ¿Acaso quieres que hable con tu madre y le reclame por haber criado un hijo que no razona con coherencia? No se atreva a hablar de mi madre. Usted no sabe nada de nuestras vidas y de lo que hemos hecho para salir adelante. Lo único que puedo reclamarle a mi madre es haberme dado un padre como usted. ¿Sabe qué? Es un ser despreciable. George ya no estaba soportando la sarta de tonterías que Richard Granchester hablaba. Si no sacaba a ese hombre de ahí, seguramente él también terminaría por molerlo a palos. De un fuerte empujón apartó a Terry y logró enviarlo a una esquina. Acto seguido tomó al infeliz visitante y tomándolo por las solapas lo empujó hasta la salida. —¡Largo de mi bar, infeliz malnacido! ¡Suélteme! Yo soy su padre y tengo derecho sobre él. No se mete en lo que no le importa. Usted no es nadie en la vida de Terrence. Yo soy su protector. Yo soy quien lo cuida. Y si usted sigue aquí jodiéndole la existencia a mi muchacho, le juro que le partiré la cara. Desdichado, no sabes con quién estás tratando. Soy un noble y no puede echarme como le dé la gana. Esto es América, y aquí valen pito sus títulos nobiliarios, su abolengo o su sangre azul. Es usted quien no sabe de lo que puedo ser capaz por defender lo que más quiero en esta vida. Ahora, largo de mi propiedad, ahora. Pero necesito que él me ayude. Yo soy su padre, me debe la vida. Ya veremos si él decide salvar su miserable vida. Por lo pronto, déjelo en paz. Largo de mi propiedad de una maldita vez. ¡Ah! Está bien, pero regresaré. Richard tuvo que tragarse su orgullo y retirarse del lugar. Detestaba cuando las cosas no salían como él las deseaba y detestaba aún más cuando no podía usar sus poderosas influencias a su antojo, pues el linaje de Terrence no podía salir a la luz pública. Además, estaba el hecho de que su visita a Chicago era un secreto muy bien guardado debido a que nadie debía enterarse de su cruel enfermedad, pues el destino de la casa Granchester estaba en juego. Si él no convencía a su hijo de ayudarlo, el linaje noble de los Granchester estaba sentenciado a desaparecer. Sus dedos arrugados, productos del tiempo extendido que estuvo bajo el chorro de agua, lo hicieron regresar a su presente. A pesar del largo tiempo transcurrido desde la última vez que vio a su padre, aún venían a su mente varios recuerdos de su operación. Mientras secaba su cuerpo, un nuevo monólogo salía de sus labios. Honrar padre y madre. Vaya mandamiento. El que lo hizo de seguro no te conocía, Richard Granchester. Santo Dios, si hubiese estado solo en aquel momento, seguramente te hubiera dejado morir, querido padre. Pero ese acto sin duda me hubiese condenado a un eterno cuestionamiento y a cargar con una culpa que no me pertenece. Fue gracias a George que mi alma no se condenó. ¿Sabes una cosa, papá? Es irónico que yo haya podido salvar tu miserable vida. Sin embargo, no pude hacer nada por la vida de George, por más que quise. No pude darle más tiempo a quien en realidad se lo merecía.
El reloj marcaba las 3 de la madrugada y por alguna extraña razón su mente insistía en recordarle cómo fue que tomó aquella decisión que terminaría por dejarle una marca imborrable, no solo en su cuerpo, sino también en su alma, como si una grabadora estuviese guardada en lo profundo de su inconsciente. Las voces de sus recuerdos empezaron nuevamente a sonar. ¡Demonios, George! ¿Por qué diantres permitió que ese sujeto entrara aquí? No sé cómo es que ese hombre tiene las agallas de presentarse en mi vida después de tantos años de abandono. Terry, sé que la presencia de ese hombre te afecta, pero debes meditar esta situación y pensar bien en lo que harás. Por ningún motivo debes tomar una decisión con la cabeza caliente. ¿Y qué se supone que debo de pensar? Ese malnacido no merece vivir. Por mi lado, se puede ir directo al infierno, donde seguramente ya tiene un puesto reservado. Escúchame bien lo que te diré, muchacho, y luego tú decides. Solo quiero que sepas que, decidas lo que decidas, yo te apoyaré. Es una gran verdad que ese hombre no merece tu compasión, porque definitivamente es un miserable. Pero no está en tus manos ser juez y verdugo. Pero él sí fue mi verdugo. Me condenó a esta miserable vida donde la mala suerte parece no darme un segundo de tregua. Estoy harto de ser siempre el que pierde todo lo que ama. A veces creo que tengo una maldición. No pienses de esa manera, Terry. Entonces, ¿cómo diablos debo entender? Mi madre está hundida en su enfermedad. Perdí a mi amigo. La maldita universidad me quiere fuera de la carrera que tanto me costó. Y para colmo de males, Candy no me entiende. Y yo ya no puedo con el peso de esta culpa que me está matando. Entonces, no le añadas un peso más a tu alma, hijo. Terry, por favor. Ya no puedes con tanto peso, así que déjame ayudarte. El muchacho literalmente se derrumbó en medio de un grito desgarrador que imploraba algo de justicia al cielo. La visita de su padre había sido la estocada final en una larga lista de sucesos desastrosos que él ya no podía cargar. Como nunca antes, los brazos de George le sirvieron de refugio y consuelo. Se permitió llorar en su regazo largamente hasta que se sintió liviano. Por varios meses había estado reteniendo ese llanto lleno de amargura que al final terminó por doblegar su espíritu. Las acertadas palabras de George le hicieron ver que, a pesar de la oscuridad del panorama, sí había una luz al final del camino. Con voz pausada y aún sosteniendo al muchacho en su regazo, el hombre habló. Solo escúchame, por favor. Richard Granchester está muriendo y necesita un donante. Me supo explicar que su condición es bastante complicada debido a su tipo de sangre y a la enfermedad familiar, la hemofilia. Sabe perfectamente que tú no eres portador del gen enfermo de su linaje, que estás completamente sano gracias a los genes de Eleanor, pero también sabe que tienes su mismo tipo de sangre. Vaya, todo apunta a que el Señor Todopoderoso no perdió su tiempo y ordenó investigarme. Así que darme el apellido Granchester fue una táctica a largo plazo. ¿Por qué lo dejaste hablar, George? ¿Acaso le creíste su sarta de mentiras sobre el amor paternal? Quería saber el motivo por el cual te ha buscado de manera desesperada. Al parecer necesita una parte de tu hígado para sobrevivir. Me da igual su destino. Él piensa que me puede comprar con su estúpido dinero y yo no deseo deberle ni un mísero centavo. Estoy seguro que él puede darse el lujo de adquirir los órganos que le vengan en gana, que busque otro donante por el resto del mundo. Al parecer ya lo ha hecho, pero su cuerpo está rechazando el órgano donado y no se puede permitir una nueva cirugía fallida. Como ves, hay cosas que el dinero no puede comprar. El hecho de que entre ustedes exista una relación biológica hace que el porcentaje de aceptación del nuevo órgano sea más efectivo. He pensado que, si tú aceptas ser su donante, tal vez ese acto te puede beneficiar. No quiero su dinero. No estoy hablando de dinero, muchacho, sino de tu libertad. Él quiere perpetuar su linaje
con su actual esposa para no perder los beneficios de ser parte de la nobleza. Y solo le quedas tú como su última salida. Piénsalo. Ser su donante te da el poder definitivo sobre tu vida sin que él vuelva a exigirte nada. Podrás llevar su apellido sin estar sujeto a sus caprichos. Ahora tienes el poder de imponer tú las condiciones. ¿Es que no lo ve? Detesto este apellido. Cargar con este apellido solo ha sido un lastre para mí. Lo sé, hijo. Podemos empezar desde cero, lejos de América, lejos del dolor que aquí te ha tocado vivir. Una vez que tengas la certeza de que él no volverá a manipularte, nos iremos de aquí a empezar una nueva vida, los tres juntos. ¿Y tu bar? ¿Qué pasará con tu negocio, con tus sueños? El bar es tu vida. Literalmente tu vida está en Chicago. No te preocupes por eso. El ser humano es capaz de empezar una nueva vida donde él quiera. Además, he pensado en una sociedad con un amigo en Francia para montar un nuevo negocio. Cuando te presente a Robert Hathaway verás que la mejor decisión es marcharnos de aquí. George, es que yo no quiero que tú pierdas nada por mi culpa. ¿Y quién dice que estoy perdiendo? Sé que puede parecer una pérdida dejar este bar, dejar América, pero soltar también es ganar. Y te aseguro que en Francia nos espera un futuro mejor para todos. Fin del flashback. Esa fue la primera vez que Terrence actuó fríamente ante una decisión tan trascendental. Accedió a ser el donante de su padre con la única condición de que el señor Granchester desapareciera de su vida de forma definitiva. No pidió dinero ni propiedades a cambio, solo la certeza firmada y notariada de que jamás volvería a solicitarlo como donante ni tampoco intervendría en su camino. Esta era la oportunidad perfecta para deslindarse de una vez por todas de su nexo familiar. Mirando los primeros colores del amanecer, Terrence dio un largo suspiro. Muy pocas veces recordaba a Richard, pero esa noche su mente le había recordado con lujo de detalles cómo fue que terminó la relación con su padre. A pesar de que Richard Granchester no merecía ninguna ayuda de su parte, sentía cierta tranquilidad el haber cumplido con él, aunque eso significara no volver a verlo nunca más. A sus 26 años ya no necesitaba de alguien que lo criara o peor aún, que lo mantuviera. Ahora era un hombre en toda la extensión de la palabra, pero decir verdad, sí resentía enormemente el no haber tenido un modelo a seguir, una voz de aliento que le levantara la autoestima, que lo apoyara en sus momentos de incertidumbre, incluso que lo castigara por alguna travesura. En otras palabras, sí resentía la falta de un guía en su camino. Con la voz quebrada por los dolorosos recuerdos, los cuestionamientos empezaron a brotar. ¿Cuánto puede afectar en el ser humano la ausencia de un padre?, se preguntó, y la única contestación que encontró para esa pregunta era que no existían números para expresarlo, porque era algo incuantificable. Si un hombre entendiera el terrible daño que hace el abandonar a un hijo, cual hoja al viento, se lo pensaría 2 veces antes de regar su descendencia en la vida. ¿Cómo le explicas a un niño la ausencia de su padre? Es prácticamente imposible sostener una farsa todo el tiempo. Las lágrimas de mi madre fueron incalculables, las mentiras que tuvo que decirme para justificar su ausencia y calmar mi dolor también fueron incontables. Incluso llegué a odiar el fútbol, y no porque no supiera jugar con la pelota, sino porque detestaba ver que otros niños sí tuvieran un papá con quien jugar y yo no. Cuando mi madre ya no pudo con el peso de las responsabilidades, simplemente se dejó caer en el camino del vicio para olvidar el abandono, y quien tuvo que cargar con todo fui yo. Ya mi resentimiento para con Richard no era solo por la falta de cariño, sino por hambre, porque mientras él era feliz con su vida, mi madre y yo no teníamos para comer.
El tipo simplemente se liberó de sus responsabilidades y yo terminé cargando con un peso que no debía. Dios, si no hubiera sido por todos aquellos que me tendieron su mano en mis momentos más oscuros, no sé qué hubiera sido de mí. George, la señora Mocades, mis maestros, mi amigo. Las palabras del ojiazul eran lastimeras, dolientes, pero al mismo tiempo necesarias para usarlas como válvula de escape. No podía negar que en su cuerpo había esa cicatriz física, pero también espiritual. No obstante, cada vez que ese resentimiento afloraba, la imagen de George Villiers venía en su ayuda. A pesar de todo, sonrió al recordar cómo ese hombre poco a poco fue ocupando ese puesto tan esencial en su vida. Siempre estuvo ahí con sus consejos oportunos y hasta con sus fuertes llamados de atención cuando fue necesario, y aunque su presencia solo duró unos cuantos años, había logrado aplacar en gran medida la ausencia de un padre en la vida de Terrence. Fue gracias a George Villiers que su corazón no terminó por convertirse en una piedra. ¿Sabes una cosa, George? Siempre tuviste razón. Darle una parte de mí a ese señor me dio mi libertad y la paz a mi conciencia de haber hecho lo correcto. Incluso me dio la tranquilidad de no deberle nada. Pagué vida con vida. Sin embargo, hay algo que hasta ahora no he podido borrar, y esas son las cicatrices que llevo en mi alma por su abandono. En fin, ya han pasado 6 años desde que vi al señor Granchester y espero que el destino no nos vuelva a cruzar jamás. Por un momento estuvo tentado a tomar un cigarrillo, pero la fuerte voz de George reprendiéndolo por semejante vicio adquirido nuevamente se coló por sus memorias. Otra vez con ese espantoso cigarrillo entre los dedos. Fue el susurro que por ahí escuchó y al instante respondió: Ok, deja de reprenderme. Dejaré mi salvoconducto por un tiempo, se dijo con una semisonrisa, y acto seguido se recostó en su enorme cama para poder descansar un poco más. Continuará.